Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. ¿Dices amén o no? Amén. Amén. ¿Y estás listo para la palabra del Señor? Amén también. Oye, qué gusto estar aquí con todos ustedes en este día y para todos ustedes feliz Día del Padre. ¿Por qué no damos unas palmas para todos esos que son padres, que Dios les ha permitido la bendición, la oportunidad de ser padre? Dios te bendiga, Dios te siga dando sabiduría y gracia y entendimiento para guiar a estos hijos. Y qué alegría tener, ¿no? Hijos, a los que tenemos la bendición de ser hijos. También es una gran responsabilidad. ¿Dices amén o no? A veces puede ser una onda muy difícil, cansado, agotador quizás, pero no deja de ser una bendición. Y en este mensaje precisamente quiero hablarte sobre cómo podemos vivir de una manera en la que nuestros valores, quizás nuestros pensamientos, nuestras creencias se transmitan a la próxima generación. No sé si te puedes relacionar, alguno de ustedes se puede relacionar con eso que te voy a decir. Muchos de nosotros buscamos life hacks, y no sé si entiendes como el concepto de life hacks, pero como trucos en la vida para hacer nuestra vida más simple, más sencilla, quizás un poco más productiva, tener menos problemas, menos estrés. Como por ejemplo está el life hack que dice la regla de los 2 minutos, que no dejes las cosas para después porque si no, no las haces. O el batch cooking, ¿no? que te invita a hacer a planear toda tu comida para toda la semana y no estar preparando día y día y día, sino para toda la semana. O ese life hack que te enseñan a doblar ropa de tal forma para que quepa más ropa en tu cajón. Y quizás todos estamos buscando como esos trucos de cómo simplificar mi vida, cómo hacerlo más rápido, cómo educar a mi hijo en 3 pasos, y lee este libro y un montón de cosas. Pero quiero compartirte un life hack que no está en ningún libro, no está en las redes sociales, no está en TikTok, está precisamente en el Salmo 112. En el Salmo 112 no es una fórmula mágica, pero es un camino de relación, el que nos promete una vida con propósito, con estabilidad y una paz que el mundo no nos puede dar. Así que si tienes ahí tu Biblia, acompáñame a abrirla en el Salmo 112, iniciando desde el versículo 1. Voy a leer contigo la Nueva Biblia Viva y dice lo siguiente: Aleluya, alabado sea el Señor, dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. Escucha esto, versículo 2. Sus hijos prosperarán en todos lados. Yo no sé si quieres que tus hijos prosperen en todos lados. ¿Dices amén? Amén. Que sus hijos prosperarán en todos lados. La descendencia de los justos será bendecida. Ellos mismos tendrán riqueza y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Cuando los cubran las tinieblas, de repente brillará la luz. Ellos son generosos, misericordiosos y justos. Todo les sale bien a los que son generosos, escucha esto, y manejan honradamente sus asuntos. Esas personas, escucha, no serán derrotadas por las perversas circunstancias. Los justos para siempre serán recordados. Y sabes, en eso quiero enfocarme, porque nuestra meta como padres no nada más es morir y que nunca más nadie se acuerde de nosotros. Y no te lo digo desde un plan egoísta o un plan donde buscamos ser recordados. No, sino desde una posición en donde queremos plantar esa semilla en nuestros hijos y que de alguna manera podamos ser, mientras estemos en vida, un buen ejemplo para ellos como padres. ¿Dices amén? Y he titulado este mensaje Padres con propósito, como quizás ya lo habías visto aquí. Así que antes te invito a que hagamos una oración. ¿Sí? ¿Me acompañas a hacer una oración? Ahí donde quiera que estás, inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en este día, Padre nuestro. Gracias porque tú eres un buen Padre. Gracias porque has estado con nosotros en cada paso que damos, en cada situación que atravesamos, en cada temporada que hemos vivido, Señor, de nuestras vidas. Gracias. Gracias porque aunque nosotros quizás nos alejamos, nos vamos, Señor, para otro lado, tú siempre estás trayéndonos con lazos de amor, con tus brazos abiertos, esperándonos. Bendito Dios. Y te rogamos en esta mañana, Señor Santo, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón también, bendito Dios. Que sea plantada esa semilla y que lleve mucho fruto en nuestras vidas, que nos transforme, que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé gracia, Señor Santo. Y si es tu voluntad, Señor, que usarme para compartir este mensaje, por favor, envía tu Espíritu Santo, tu gracia, tu unción, para compartirlo como tú, Señor, lo has pensado a tu pueblo.
en el nombre de Jesús, que no sean mis pensamientos, sino sea lo que tu palabra está escrito. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. ¿Por qué nos damos unas fuertes palmas? Mira, yo entiendo que la crianza de hijos puede ser difícil. Tengo 3 hijos y más en la etapa de la adolescencia, ¿no? Cuando de repente parece como si algo los poseyera y se volvieran locos estos seres del inframundo, no sé, pero es difícil, es complicado en esa lucha de tú no me entiendes y es que papá tú no sabes y todas estas cosas a las que se enfrentan, tecnología, cultura, lo que tú quieras. Y es cierto que los niños no vienen con manual, obviamente no vienen con manual, pero escucha esto, sí vienen con propósito, Y quizás lo difícil y el chiste aquí es encontrar el propósito. Y ese propósito se activa cuando como padres, escucha, dejamos de improvisar. Porque muchas veces improvisamos en las cosas que hacen nuestros hijos, no lo esperamos, como que actuamos por reacción. Hace esto, reacciono. Se metió en este problema, reacciono. Hizo esta otra cosa, me mandaron llamar de la escuela, lo que tú quieras, e improvisamos. Y ese tipo de improvisaciones nos llevan a veces a no impulsarlos en el camino correcto, como dice la Biblia, sino creo que lo conveniente es empezar a criar con intención y no con improvisación. Y yo no sé si has escuchado hablar de una persona, quizás no, a lo mejor si te gusta la teología un poco sí, de Susanna Wesley. Susanna Wesley fue una madre, escucha esto, una madre que tuvo 19 hijos. Bro, o sea, tú con uno te estás volviendo loco. Imagínate 19 hijos, 2 equipos de básquetbol más 4 cambios por si alguno se cansa. O sea, reservas, 4, 19 hijos, Susanna Wesley. Y entonces esta señora, ¿por qué fue o es recordada? Porque su vida parece ser que es descrita como fue difícil, fue dura. Su esposo era pastor y obviamente casi siempre estaba ausente, estaba con poca frecuencia presente allí, pero 2 veces su casa también parece ser que fue consumida por el fuego. Imagínate 19 hijos, ¿cómo no van a causar un incendio 2 veces? Pero de ahí, en medio de todo ese caos, Susana no dejó de construir un altar en su hogar. Cada semana, cuenta la historia, que se reunía con sus hijos en la sala, en su cocina, les leía la Biblia, cantaban salmos y hablaban de Dios en su casa. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, mi mamá, yo no sé si había leído esta historia, me imagino que no, pero mi mamá como que hacía nuestro pequeño servicio en la casa y a veces mi papá se iba a predicar y nosotros estábamos chiquitos y se quedaba cuidándonos y sacaba mi mamá sus ollas ahí de la cocina y yo me empezaba a pegarle ahí como si fuera la batería y hacemos un ruidero horrendo, pero era nuestro servicio, cantábamos alabanzas y mi mamá se ponía a leer la Biblia. Cuando leí esta historia de Susana me recordó así a mi mamá, en que cómo no necesariamente tenían que asistir a una congregación, no necesariamente tenían que ir a un lugar donde hubiera tanta gente, pero en su casa ella empezaba con sus hijos, a hablarles de Dios, a cantar salmos, a leer la Biblia. Y 2 de sus hijos muy importantes, John Wesley y también Charles Wesley, de ahí es de donde viene la teología, vamos a decir metodista, ¿okay? El movimiento metodista. John Wesley predicó alrededor de 40,000 sermones, dice en su biografía, fundó el movimiento metodista y Charles escribió un montón de himnos que hasta el día de hoy se siguen cantando en muchas iglesias. Pero lo que quiero enfocarme es que todo esto empezó en su casa. Todo esto empezó ahí, con ellos. Sus padres quizás no tenían muchas cosas, quizás no tenían riqueza, pero sí tenían algo, tenían un plan. Vamos a encaminarlos en el propósito que el Señor tiene para cada uno de ellos. ¿Dices amén o no dices amén? Yo quiero preguntarte algo, más bien que escuches algo. La pregunta no es si tus hijos van a ser influenciados, porque ya lo están siendo. La pregunta es, ¿por quién van a ser influenciados? ¿Van a ser influenciados por tu fe? ¿Van a ser influenciados por tu conocimiento espiritual? ¿O van a ser influenciados por la cultura en la que están viviendo? ¿Por quién? ¿Van a ser influenciados por las redes sociales? ¿O van a ser influenciados por tu ejemplo en casa? ¿Por dónde? ¿Ok? Y con esto no es un mensaje, Padre querido, como para juzgar, ni señalar, no, para nada, sino quiero compartirte este mensaje porque creo que no se trata de ser padres perfectos, sino ser padres presentes. Amén. Que estemos ahí presentes con nuestros hijos y que podamos instruirlos en su camino. Quiero compartirte algunos puntos bien prácticos, cómo podemos hacer esto. Si me acompañas ahí, tomas nota, quiero compartir mi primer punto. Instruye con intención. Instruye con intención. Y mira lo que dice Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Justamente el pasaje que todos ustedes conocen ya. Instruye al niño en su camino
Y aun cuando fuere grande o cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero es muy importante entender esa parte. Instruye al niño en su camino, no en tu camino. No en lo que tú piensas que es, no, en su camino. ¿Cuál es el camino? Y creo que esa es la parte difícil a veces, como encontrar cuál es el camino de mi hijo, cuál es el camino de este niño. Criar con intención no es lo mismo que criar con reacción, porque muchos padres solo corregimos cuando hay problemas. Solo corregimos a nuestros hijos cuando se están portando mal. Solamente gritamos cuando ya estamos hartos. Y nos ponemos a orar cuando hay crisis, cuando ya no sabemos qué hacer. Entonces doblamos rodillas, Señor, ayúdame por favor, que ya no puedo con esta criatura. ¿Para qué me la mandaste? Pero Dios no nos llamó a reaccionar, sino que nos llamó a instruir con intención. Este verso en Proverbios es un principio, déjame ponerle esta palabra, eterno. Que lo que siembras hoy, el día de hoy, en el corazón de tu hijo va a producir fruto a largo plazo. Y si no, vete tú ahora como adulto. ¿Qué fue lo que tus padres plantaron o no plantaron en tu corazón? Y que quizás al día de hoy muchos todavía tienen heridas en su corazón por sus padres. Porque quizás no estuvieron presentes. Porque quizás no estuvieron ahí cuando necesitabas un consejo, cuando necesitabas un abrazo, cuando necesitabas algo. A lo mejor simplemente el que te dijeran, tranquilo hijo, todo va a estar bien, no lo sé. Pero la instrucción bíblica tenemos que entender que no es un evento, no es como que ahorita te lo enseño y ya, no, es un proceso, es un proceso. Y como todo proceso, queridos padres, requiere paciencia, requiere constancia, requiere una dirección clara de hacia dónde quiero que mis hijos vayan en el camino de la fe. Ahora, la palabra en hebreo, camino, de instruye al niño en su camino, implica, escucha esto, una trayectoria personal, un camino único. ¿Por qué? Porque cada hijo tiene su propia personalidad. Cada hijo que tienes, aunque sean hermanos, yo no sé si te has dado cuenta, obviamente sí, aunque sean hermanos, aunque sean hijos del mismo padre y la misma madre, tienen caracteres diferentes, tienen personalidades diferentes. Quizás uno es más introvertido, otro es más extrovertido, uno es más alocado, otro es más calculador. Y de todas esas cosas, como son únicos, necesitas descubrir cuál es su llamado único de este hijo que tengo, cuál es el ritmo al que debe avanzar. Instruir en su camino es precisamente eso, ayudarles a descubrir quiénes son en Dios. ¿Cuál es ese diseño que Dios puso para tu vida? ¿Es complicado? Por supuesto que es complicado. Yo creo que mis padres quizás se esforzaron en ese trabajo, en ayudarme a encontrar cuál es el diseño que Dios quiere para ti. Yo siempre digo que estoy tan agradecido con mi papá porque realmente, ¿qué quieres que te diga algo? Nunca me obligó ni a servir, ni a congregarme, ni a predicar tampoco, más o menos como que quería obligarme, pero otras cosas no me obligó nunca. O sea, no me obligó a Emanuel y tienes que estar aquí porque eres mi hijo. No, siempre fue cuando el Señor te hable, cuando el Señor te diga, cuando el Señor te llame a ti. Pero mientras tanto, si quieres hacer otra cosa, es tu decisión. Si quieres estudiar música, es tu decisión. Yo te instruyo a lo que está escrito en su palabra, pero no va a ser en mi tiempo, sino va a ser en el tiempo de Dios. Y considero eso importante. No podemos forzar en nuestros hijos nada, no podemos obligarlos realmente, pero sí podemos instruirlos, podemos ayudarles a descubrir ese propósito. Ahora, ¿cómo instruimos con esta intención? Padre querido, escucha esto, modelando lo que predicas. El problema de muchas familias no es que los hijos rechacen a Cristo, no es que los hijos rechacen a Dios, no es que los hijos rechacen el Evangelio, es que ¿sabes qué rechazan? La hipocresía. Que las reglas que tú les pones a tus hijos no las sigues tú. Que lo que tú quieres decirles de consejo de la palabra no lo pones tú por obra. Y entonces te ven en la iglesia siendo una persona los fines de semana, pero en la casa te siguen viendo siendo un neurótico, gritándoles por todo. Y eso es lo que no toleran, la hipocresía. Mi papá, ¿cómo me quiere decir que haga esto y que la Biblia dice esto y que Dios dice el otro si ni siquiera Él lo hace? ¿Dices amén o no? Considero que ese es el problema. Papás que dicen, sigue estas reglas, no grites, pero yo sí te grito. No llegues tarde, pero yo sí llego 3, 4 de la mañana. No dejes tu cuarto tirado, pero yo dejo mis cosas donde sea. Y siempre bajo la premisa o el escudo de porque soy tu padre o porque soy tu madre. Y cállate y no me digas nada porque soy tu padre, ¿no? Eso realmente no es instrucción. Si tus hijos
Ven que lo tuyo solamente es religión de domingo. Querido, no van a tomar en serio el camino del Señor. Porque escucha esto, tus hijos nunca van a hacer lo que tú les digas, van a hacer lo que tú hagas. Lo que te vean hacer, eso es lo que ellos van a imitar. Si te ven orando, si te ven leer la palabra, si te escuchan pedir perdón, eso sí deja marca en tus hijos y eso es lo que ellos van a hacer. Pero si te sientes tal vez incapaz en algún momento, querido, bienvenido al club, no es algo fácil, no es algo fácil, es ahí donde entra el Espíritu Santo. No estás solo. Dios no espera, reitero, que seas perfecto, espera que seas intencional, que actúes con intención. Quiero dejarte esto, que lo escuches, que lo anotes, que no se lo escribas por ahí, porque es importante. No delegues a la iglesia lo que Dios te encargó en casa. No delegues a la iglesia lo que Dios te encargó en casa. En iglesia puedes traer a tus hijos y podemos quizás tenerlos y darles la palabra y enseñarles si tienen alabanza, sí, pero no podemos hacer el trabajo que a ti te toca como padre. No se puede. ¿Dices amén o no dices amén? Podemos instruirlos, pero tú tienes un trabajo específico que hacer en tu casa. Tienes un trabajo que realizar con ellos. Quizás yo como pastor puedo predicar una vez a la semana, pero querido padre, tú predicas todos los días en tu casa. Todos los días ellos te escuchan, ellos te ven, ellos están pendientes de lo que estás haciendo. Y reitero, con tu forma de hablar, con tu forma de amar, con tu forma de perdonar, con tu forma de vivir, eso les estás predicando a tus hijos. Y aunque no parezca importante, aunque parezca una semilla pequeña el día de hoy, estoy seguro que el día de mañana se va a convertir en un fruto abundante en la vida de tus hijos. Pero instruye con intención. Trata de dar ese ejemplo. Yo no pudiera haber visto a mi padre, te lo prometo, de verdad, siendo honesto. Creo que he sido honesto en muchas cosas de mi vida, pero a mi papá yo nunca lo vi pelear con mi mamá. Pelear nunca. Por supuesto se enojaban y ya se dejaban de hablar por un momento, ¿no? Pero gritarse, faltarse al respeto, yo nunca lo vi a mi papá hacer eso, a mi mamá tampoco. ¿Y quieres que te diga algo? Creo que ya te lo he comentado antes. La mayoría de veces que yo vi a mi papá y a mi mamá enojarse eran por problemas de la Biblia. Que si mi papá veía una perspectiva de la Biblia y mi mamá veía otra, y no, pero ¿cómo crees? Un ejemplo muy sencillo, a lo mejor la salvación, que si se pierde o si no se pierde, no, pero yo veo que sí se pierde, no, pero yo veo que no se pierde, pues tú crees lo que tú quieres entonces, pero a mí déjame creer lo que yo quiero. O sea, por eso, pero por otras cosas, la verdad es que llevaban una vida, en mi opinión, a mi perspectiva, bastante sana. Entonces, yo no podría tener un ejemplo de ser una persona tóxica en mi matrimonio si yo no vi ese ejemplo en mis padres. Si yo no vi que vivieron de esa manera, no tengo excusa para estarle gritando a mi esposa o estarme enojando o correrla de la casa si yo nunca vi a mis padres hacer eso. No sé si dices amén. Sin en cambio, si lo hubiera visto, sería algo completamente natural para mí, aunque no quisiera. Entonces, yo creo que es muy importante de qué forma estamos predicando en nuestras casas todos los días. Quiero darte el punto número 2. Punto número 2. Imita al mejor padre. Y en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 9, dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les van a dar una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les van a dar una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, buenos regalos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Mira, Jesús usó esta comparación tan directa para mostrarnos algo poderoso, querido. Que Dios es el mejor papá que existe. ¿Dices amén o no? Sí, vamos a aplaudir todos juntos en el nombre del Señor. Y lo que Él nos está diciendo, miren, está reconociendo, o más bien nos está a nosotros recordándonos que aunque ustedes son pecadores, aunque tienen una naturaleza caída, aunque su corazón continuamente está inclinándose a hacer el mal, aunque tienen todo eso, ¿quién de ustedes no se esfuerza por darle lo mejor a sus hijos? Y si ustedes son así, que se enojan rápido, que rápido gritan, que rápido levantan la voz, imagínense su Padre que está en el cielo, que es bondadoso, que es misericordioso, que su misericordia es infinita, que no se acaba, es para siempre su gracia. ¿Cuánto más no les va a dar a ustedes cuando le pidan algo en mi nombre? Pero lo que nos deja ver es que ser padre no solamente es proveer techo y comida. Ser padre es formar corazones, es cultivar la fe.
es modelar el amor. Y eso solo es posible si aprendemos del ejemplo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor. Jesús sabe que aún con nuestras fallas, como padres siempre buscamos ayudar a nuestros hijos, siempre buscamos darles lo mejor, siempre buscamos estar ahí, pero tenemos algo increíble, que Dios no falla. Él es siempre bueno, Él es siempre justo, Él siempre está presente con nosotros. Ahora, ¿cómo puedo imitar a este Padre? ¿Cómo puedo imitar a mi Padre que está en el cielo? Número uno, o si quieres ponerle como subpunto por ahí, querido, cercanía. Dios no es un padre distante de sus hijos. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Tus hijos, querido padre, tus hijos necesitan tu atención más que tus regalos. Tus hijos necesitan tu atención más que tu dinero, más que tu provisión, más que el techo. Porque yo no sé si sabías, pero amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Así se deletrea el amor, tiempo. Cuando amas algo, y vimos quizás en las semanas pasadas que estábamos hablando acerca de ídolos, cuando amas algo le dedicas tiempo. Si digo que amo a mi esposa, le dedico tiempo, pero también si dices que amas a tus hijos, dedícales tiempo. Si tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para estar con tus hijos. Si tienes tiempo para estar en Netflix o en Instagram o donde sea, tienes tiempo para estar con tus hijos. Simplemente esto, tienes tiempo para dormir, tienes tiempo para estar con tus hijos. Sacrifica horas de sueño por estar tiempo con tus hijos. ¿Dices amén o no? Pero vas a ser un padre que está presente con ellos. No puedes tratar de darles instrucciones y corrección y consejos si primero no haces tiempo para entender qué es lo que están atravesando. ¿Cuál es la situación que se están enfrentando? ¿Cuáles son los problemas, los pensamientos que atacan en su mente? Si tú siendo adulto, si nosotros siendo adultos, bro, ya no sé, 38, 40 años, ya estamos más para allá que para acá, seguimos teniendo problemas mentales existenciales, bro. Si a esta edad de 40 años nos seguimos preguntando, ¿para qué será que estoy aquí en la tierra? O sea, imagínate un pequeño. Y necesitan a su padre que esté ahí para aconsejarlos, para guiarlos. Otro punto que quiero darte, cómo puedes imitar al mejor padre: corrección con propósito. O sea, Hebreos 12:6 dice que el Señor disciplina a aquellos que amas, y dices amén. Pero escucha, la corrección de Dios no es castigo, es formación. Dios no corrige o no disciplina para destruirte, sino para restaurarte. Debes hacer lo mismo como padre. Nosotros sí vemos el castigo como te voy a quitar tu teléfono y no vas a salir y no vas a estar aquí, no vas a jugar Roblox y un montón de cosas. No, pero ¿para qué? Eso es castigo, no disciplina. La disciplina requiere otra forma completamente diferente. Y a veces eso se extiende a cómo líderes, a veces actuamos en la iglesia, no queremos disciplinar a alguien y inmediatamente la disciplina es que no sirva. Eso no es disciplina. Cuando te quieres disciplinar en algo, ¿dejas de hacerlo? Al contrario, lo haces más. ¿Quieres ser disciplinado en un deporte? Lo practicas a cada rato. ¿Quieres ser disciplinado en alguna materia, en alguna disciplina? Lo practicas hasta que seas bueno. La disciplina no es alejarte de algo. Es más bien decirte, enseñarte cómo controlarlo. Enseñarte que todo tiene un límite. Enseñarte cómo controlar tus emociones, cómo administrar tu tiempo, cómo administrar tus finanzas. Eso es disciplina. No es como que, le diste, un ejemplo, le diste dinero, lo que sea, 100, 200 pesos, 20 pesos, lo que sea, se lo gastó todo y otra vez te vuelve a pedir, se lo gastó todo y te vuelve a pedir. Ya no te voy a dar nada porque todo te lo gastas. No, si tú, que ya estás viejo, todo te lo gastas, ¿cómo no se lo va a gastar todo? La cuestión es disciplina, no, te enseño a administrar lo que tienes. ¿De qué forma puedes hacerlo que te dure más tiempo? Que no lo que recibas inmediatamente te lo gastes. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Corregir con propósito. ¿Por qué estoy haciendo esta corrección en mi hijo? No castigo. Con gracia constante es el otro punto. ¿Cómo puedo imitarlo? Con gracia constante. Nuestro Padre que está en el cielo nos perdona una y otra vez. Una y otra vez. A veces me identifico, a veces con mis hijos cuando ya me tienen harto y ya entiende, ya te lo he dicho un montón de veces que no y no entiendes, me tienes harto, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes lo han dicho. Más de los que ustedes quisieran reconocer, estoy seguro. Pero, ¿te imaginas? Si pudiéramos preguntarle a Dios, ¿te has hartado de nosotros? ¿Cuántas veces nos ha dicho no hagas esto y ahí vamos?
Nos ha sacado del hoyo, ahí volvemos a meternos. Nos ha sacado del lodo, nos limpia, nos cambia las vestiduras y ahí volvemos a caer y con la misma piedra una y otra vez. Pero sigue teniendo misericordia. Sigue amándonos de esa forma tan perfecta. Y eso es gracia constante. Y eso quiero que nos preguntemos como padres. ¿Estamos reflejando esa misma gracia con nuestros hijos? ¿O les estamos diciendo, bueno, ya te lo dije, si lo quieres hacer, pues ya no cuentes conmigo y te vas de mi casa? O si vas a estar en mi casa, sigues mis reglas, y si no, pues vete y haz lo que tú quieras. Gracia constante. ¿De qué forma podemos restaurarlos? ¿De qué forma podemos sanar sus heridas? O quizás somos el tipo de padres que creemos que nunca se equivocan. De los que creemos que por ser padres nunca tenemos que pedir perdón. Usualmente siempre tomamos esta actitud con nuestros hijos de decirles lo que tienen que hacer, porque es como muy común, no quiero decir normal, pero muy común decirles qué es lo que tienen que hacer: estudiar, esforzarse, sacar buenas calificaciones. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentamos con ellos y preguntarles, hijo, ¿cómo te gustaría que fuera contigo? O sea, como padre siempre le dices cómo él tiene que ser, pero ¿quién te dice a ti cómo tienes que ser con ellos? ¿Qué mejor forma de sentarte con ellos y decirles cómo te gustaría que fuera contigo? Más comprensivo, más abierto, más paciente. Ahora, hay una diferencia entre no eres su amigo, eres su padre. Algunos dicen, no, mi papá, mi mamá es mi mejor amigo. No, no eres su amigo, eres su papá. Y tienen que establecer ese límite. Pero eso no implica que no tengas esta humildad de quizás ponerte a su nivel y tratar de entender qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que está molestándote en tu corazón? ¿Cuáles son las inquietudes que tienes en tu mente? Necesito que entendamos esto. No. El problema aquí o este mensaje no es ser el papá perfecto, porque tus hijos no necesitan que seas perfecto. ¿Sabes qué necesitan? Tu autenticidad. Eso es lo que necesitas, que seas auténtico, no que seas perfecto, que seas auténtico. ¿Y qué significa ser auténtico? Que tus hijos te puedan ver llorar. Que tus hijos te puedan ver pedir perdón a los demás. Que tus hijos puedan verte también en esta forma vulnerable de cómo eres. Eso es autenticidad. Ese es mi papá que no está fingiendo. Ese es mi papá que es como es. El celebrar, el orar, el trabajar duro y amar sin condiciones. Ese es mi papá. Yo no sé si sabías que muchos jóvenes hoy no quieren acercarse a Dios porque nunca tuvieron un padre que les modelara el amor. Y no pueden entender a un Dios amoroso porque nunca tuvieron un padre que les expresara ese amor. Hay personas que me lo han dicho, me cuesta entender cómo Dios puede ser así de amoroso porque yo no tuve un padre amoroso. Nunca tuve un padre que me dijo unas palabras, te amo, te extraño, eres increíble. Y a veces eso transmitimos a nuestros hijos. Porque yo no lo tuve. No, yo a tu edad ya me iba a trabajar. Sí, tú a tu edad, pero él no tiene que pasar por eso. Yo a tu edad estudiaba y me esforzaba. Sí, ajá, a ti te tocó pasar por eso. Pero no tienes por qué obligarlo a pasar por ahí. Se supone que tenemos que ir de mejor a mejor, de gloria en gloria. ¿Dices amén o no dices amén? Entonces, qué bueno que tú a tu edad lo tuviste que hacer, pero qué bueno que trabajaste y te esforzaste para que él no lo haga. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo pongas al tanto de la gracia que Dios ha mostrado sobre él, de su favor que ha mostrado sobre él. No en una forma de decirle, tú deberías hacerlo, pero sino hacerlo consciente de que podrías estar en ese lugar, de tener que estudiar y trabajar, pero gracias a que Dios ha sido bueno, ahora tienes un techo donde vivir. Ahora Dios nos ha bendecido. Ahora tenemos un mejor futuro. ¿Dices amén o no dices amén? Vamos a dar unas fuertes palmas todos juntos. Creo que tu forma de ser papá o de ser mamá puede acercar o alejar a tus hijos del evangelio. Puede acercar o alejar a tus hijos de conocer a Dios. Y quiero ir terminando con este punto, el número 3. Algo muy importante. Tenemos que saber el precio de no discipular a nuestros hijos. Y mira lo que dicen Jueces en el capítulo 2, en el versículo 7. El contexto es que ya está hablando de cuando Josué, ¿te acuerdas que muere Moisés? Se levanta Josué, lleva a toda esta gente a
a la tierra prometida. Es con Josué que cruzan el río Jordán. Es con Josué que esta gente ve los muros de Jericó caerse a pedazos con tan solo gritar. Es con Josué que empiezan ya a vivir quizás algunas de las promesas. Pero mira lo que dice en el versículo 7. Dice: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Escucha, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Pero versículo 8, entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Y aquí es el verso donde me quiero enfocar, versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación, escucha esto, que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Padres, piensen en esto por un momento. Esta generación vino después de Josué, después de cruzar el río Jordán, después de ver los muros de Jericó caerse, después de conquistar la tierra prometida. Esta generación de la que está hablando vino después de eso y no conocieron a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Permíteme sugerirte por qué. Porque mientras los padres celebraban victorias del pasado, no, es que Dios nos ayudó, no, es que Dios hizo esto con nosotros, se olvidaron de instruir a sus hijos en el presente. No, es que nos acordamos de las cosas grandes que hizo Dios y celebraban sus victorias y todo, ajá, pero ¿y tus hijos en el presente cómo los estás instruyendo? No, recuerdo la congregación en donde estábamos y las maravillas que Dios hacía, ajá, y tus hijos se te están descarriando, ¿de qué te sirve? Esto no fue un ataque del enemigo lo que destruyó a esta generación. ¿Sabes qué fue? Silencio espiritual en sus propios hogares, en sus propias casas. Ese silencio espiritual. Y aquí hay una verdad dolorosa que también me gustaría que lo tengas en tu mente. Una generación que no es discipulada va a ser devorada. Si no tienes ese valor, ese compromiso de discipular a la generación que viene después de ti, no van a conocer al Dios que tú conociste. Por muchas cosas increíbles que tú hayas experimentado, sanidad, milagros, lo que tú quieras, si no instruyes a tus hijos, no van a conocer a ese Dios. Se van a olvidar de todo eso. ¿Qué significa esto para nosotros? Escucha esto, que si no enseñamos a nuestros hijos quién es Dios, si tú como padre no le enseñas a tus hijos quién es Dios, la cultura les va a enseñar quién no es Dios. Eso es lo que va a suceder. Y van a empezarse a formar una imagen de un Dios distorsionado. Esto significa que si no les hablamos de su propósito que tienen, la cultura les va a hablar del placer y se van a ir tras el placer. Significa que si no los formamos con la palabra de Dios, van a ser deformados por las redes sociales, 100%. Ahora, déjame preguntarte esto. Hablábamos las semanas pasadas acerca de los ídolos y si me acompañan en equipo de alabanza, les agradecería mucho, queridos amigos. Hablábamos acerca de los ídolos y cómo a veces el inclinarnos hacia ciertas cosas como la felicidad, como el placer, pueden fomentar estos ídolos. Y no me vas a dejar mentir, querido. ¿No crees que muchos hemos doblado nuestra rodilla ante el altar de la felicidad? Y déjame decirte en qué sentido. Creo que muchos padres lo que decimos es: solo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Dices amén o no? Yo solo quiero que sea feliz. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Dios no dijo sean felices como yo soy feliz. Dijo sean santos como yo soy santo. Sean santos como yo soy santo. Y vamos a aplaudir todos juntos. Ahora, escucha esto. No estoy diciendo que la felicidad sea mala. No, para nada, al contrario. Pero la felicidad no es nuestro punto principal de vida. La felicidad, el gozo, es un resultado de una vida vivida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el resultado. Si buscamos siempre como enfoque la felicidad, el gozo, vas a hacer lo que sea, incluso malas cosas, por tener esa felicidad. Vas a empezar a buscar en los lugares equivocados por conseguir esa felicidad. No es así. Lo primero debe de ser: ¿cómo voy a agradar a mi Padre? La felicidad no es el objetivo, la plenitud no es el objetivo. Esos son el resultado, una vez más, de una vida vivida para la gloria de Dios. Papá, mamá, quiero decirles esto: tú eres el muro entre tus hijos y una generación que se está perdiendo quizás. Cada oración que tú haces con ellos, cada conversación intencional que tienes con ellos, cada noche que leen la Biblia. Porque muchos de nosotros quizás leemos la Biblia solo aquí, pero me gustaría que tú te hagas esta pregunta en tu casa. ¿Tú cuándo lees la Biblia?
con tus hijos. Y quizás un gran porcentaje de nosotros no lo hacemos, solo la leemos aquí. Pero entre semana tienes un tiempo, reitero, si tienes un tiempo para comer, un tiempo para trabajar, un tiempo para cenar, no vas a tener un tiempo, 5 minutos, para leer un salmo con tus hijos, para hacer una oración con tus hijos, por lo menos antes de dormir todos juntos. No, llámalo como quieras, religión o como tú quieras, estilo de vida, como tú quieras llamarse, pero hazlo. Disciplina, hazlo. Que empieces cada día. ¿Sabes qué? Voy a empezar esta próxima semana, quizás con 5 minutos, con 3 minutos, con una oración, pero con mis hijos, que vean ese ejemplo, que no solamente es una actitud del domingo, que no solamente es algo que hago un día a la semana, no, que realmente es una forma de vida para mí, y que pueda dejar esa semilla en ellos. No esperes que la congregación o la iglesia haga todo. No es suficiente con llevar a tus hijos al servicio. Necesitan a ti verte vivir esa fe en tu casa, en tu privacidad. Una generación sin padres intencionales es una generación sin rumbo. Criar hijos no es una tarea secundaria, es una misión sagrada que Dios nos ha encomendado. Y es el llamado más importante que Dios te puede dar. Más que predicar a las naciones y profetizar, tu familia es el llamado más importante que tienes. El futuro de tus hijos no se va a definir en la universidad, ni en el trabajo, ni en redes sociales. Se forma en tu casa. Quiero dejarte con esta idea. Yo no sé si en alguna vez has leído, quizás visto que prácticamente a los 13 años el rumbo de tu hijo ya se ha decidido por todo lo que te ha visto ver. O sea, su cosmovisión de tus hijos a los 13 años prácticamente ya está hecha. Es muy importante lo que ellos te vean hacer en casa. Es muy importante cómo ellos te vean actuar, cómo ellos te vean vivir tu vida, cómo te vean vivir tu fe. Y no voy a dejar de hacerte énfasis en esto. No se trata de ser padres perfectos, se trata de ser padres presentes, que instruyen con intención, que reflejan al Padre Celestial y que protegen ese legado espiritual que Dios nos ha confiado. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro y hacemos una oración para despedirnos? Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.